después de una precipitación pluvial o si hay presencia de agua, siempre el agua está recorriendo el agua, digamos, dentro del suelo, pero dentro de un flujo laminar, no un flujo turbulento. En algunos casos muy excepcionales, el agua puede ser de flujo turbulento, solamente en casos de las laderas con bastante pendiente y que haya un suelo granular, entonces sí puede ocurrir que tenga un flujo laminar, perdón, turbulento. Pero en todo suelo el agua siempre está en permanente circulación, a una velocidad muy baja, entonces sí siempre está en el régimen de flujo laminar. Bueno, lógicamente que para que haya un movimiento de agua tiene que haber una pérdida de carga, de un punto de mayor energía a otro de menor energía. Si no hubiera pérdida de carga, entonces no hubiera movimiento en el agua. Entonces, lógicamente, ahora para determinar la velocidad crítica según Reynolds podemos utilizar esta fórmula, ¿no es cierto? La velocidad crítica está en medida de centímetros por segundo. B es igual a 36, 1 más 0.0337. Este T viene a ser temperatura en grados centígrados y D es el diámetro del conducto. Entonces, con esto podemos calcular la velocidad crítica según Reynolds. Bueno, al haber tanto problema, digamos, ¿no es cierto?, de filtraciones y de problemas que causan las estructuras, Darcy estudió el tema y lo aplicó desde la ecuación de la continuidad que es el autor, este señor Darcy, y determina el coeficiente de permeabilidad. Entonces, el flujo el flujo del agua que recorre a través de los medios porosos es importante, decía, en todo tipo de estructura. Entonces, la permeabilidad podemos definir como la facilidad que tiene un suelo de hacer atravesar un fluido a través de su espacio vacío. Eso se llama permeabilidad y adopta las unidades de velocidad, longitud sobre tiempo. Eso es permeabilidad. Entonces podemos hablar de suelos muy permeables, poco permeables, casi impermeables. Pero no podemos decir tampoco que eso es totalmente impermeable. Por eso los coeficientes los valores de la permeabilidad se toman valores muy bajos, pero nunca se considera igual a cero. Bien, entonces, la permeabilidad es importante para determinar problemas en la ingeniería, como hacer calcular sistemas de drenes, de bajamiento de niveles de agua, asentamientos y filtraciones. Por ejemplo, podemos ver las obras que existen en la práctica cuando hablamos de drenaje. Pues, drenaje, que es evacuar el agua por algún sistema, puede ser el sistema de canales o tuberías. Y para eso, lógicamente, hay que calcular qué tipo de filtraciones puede haber para causar un cierto caudal de agua. Entonces, para eso necesitamos conocer el valor del coeficiente de permeabilidad. Lo mismo si estamos haciendo construcción de un sótano, tenemos que hacer a veces un rebajamiento de nivel freático. En ese caso, se realizan perforaciones, ¿no es cierto?, en la parte lateral de la obra determinada, y se coloca una bomba y vamos a bajar el nivel freático para poder, de tal modo que evite que el agua, ¿no es cierto?, en el lugar de la obra no haya presencia de agua y por tanto podamos trabajar. Después de terminar de trabajar sobre determinada, entonces se deja de bombear y lógicamente que la obra ya tiene que estar hecha. También el asunto de las filtraciones pueden ocurrir también, por ejemplo, en los sótanos, en la parte lateral, si no se toma en cuenta la impermeabilización adecuada, entonces vamos a tener filtraciones por la parte lateral por ascensión capilar. El agua sube por el suelo y atraviesa por las fisuras que tiene el hormigón. Entonces, en ese caso siempre también es conveniente hacer tratamientos especiales, ¿no? También puede causar asentamientos. Si no controlamos el flujo del agua y se llevan sedimentos muy finos con el caudal del agua, y por tanto van a desestabilizar el suelo. Queda solamente la parte gruesa y no hay finos, y por tanto va a haber un cambio volumétrico, y por tanto, asentamientos.
Algunos casos causan asentamientos diferenciales, que es bastante grave en la estructura, porque los asentamientos diferenciales de un asentamiento en un lugar es diferente al otro, y por consiguiente presentan fisuraciones en las estructuras, o tal vez inclusive puede llegar a un colapso total. Pues hay que tomar muy en cuenta justamente ese efecto de la permeabilidad, tanto en diferentes estructuras, en muros de contención, en drenajes, asentamientos, y también, si hablamos de filtración, el agua sale del suelo hacia afuera, pero también podemos hablar de otro caso que es infiltración. La infiltración, que es el efecto de que el agua entra hacia el suelo. Eso es infiltración. Entonces, todos los factores hay que tomar en cuenta, ¿no es cierto?, en diferentes obras. Si la infiltración que puede venir de una zona va a afectar, por ejemplo, a su casa, o a su pared, o al sótano. O de repente estamos haciendo una represa o una laguna de oxidación para tratamiento de aguas servidas. Si no impermeabilizamos, ¿no es cierto?, si la coeficiente de permeabilidad es alta, entonces el agua va a salir y va a contaminar todo el ambiente. Entonces se utiliza permeabilidad. Y también es importante tomar en cuenta, por ejemplo, para la dotación de agua potable en una ciudad o una población, para calcular los acuíferos y hacer el diámetro correcto y la longitud correcta de un pozo de agua. Si tuviéramos los datos de la permeabilidad de cada estrato, entonces nos permitiría dimensionar adecuadamente y óptimamente ese pozo. Generalmente, por no conocer estas características, a veces se hacen pozos insuficientes para una dotación o pozos sobredimensionados. Entonces, porque como no tenemos datos de la permeabilidad del suelo. En Santa Cruz se tenía que hacer a nivel nacional, en realidad, una donación que hizo los chinos para poder determinar los acuíferos en toda la zona. Se trabajó un tiempo, pero después se dejó de trabajar y desaparecieron los equipos. Entonces por eso muy, ¿cómo le puede decir? Falta de datos, ¿no es cierto? A veces nos ocurren cosas que no está previsto. Por ejemplo, si tenemos pozos de agua, por ejemplo, muy cercanos, entonces hay un radio de influencia que afecta al pozo vecino, y por tanto, en vez de que aprovechar óptimamente los acuíferos, estamos sacándole agua del otro pozo. También se puede calcular esto, ¿no es cierto?, a qué distancia puede ser un pozo para no dañar otro pozo. En fin, todos estos valores que si tuviéramos, entonces todas las obras serían adecuadamente diseñadas, especialmente en pozos de agua para servir poblaciones, porque el agua que se vende es un producto que tiene que ser compatible y económica para que la población no gaste mucho en consumo de agua. Bien. Bueno, para Darcy hizo la siguiente experiencia para demostrar justamente su ecuación. Aquí estamos dando, y esto es gradiente hidráulico. H1 menos H2 es la pérdida de carga. L es la longitud que recorre la partícula de agua del punto de mayor energía a otra de menor energía. Eso es la pérdida de carga. Si no hubiera pérdida de carga, entonces, lógicamente, no hubiera flujo. Bueno, aquí la experiencia que hace, que ahí coloca el suelo con una área transversal A por donde va a atravesar el flujo. Es la longitud de recorrido de la partícula de agua. Entonces tenemos aquí ahora una altura determinada y otro tubo a una otra altura determinada. Entonces, aquí, lógicamente, hasta que vaya a este punto, se produce esta altura H1 y esta altura H2. Para que haya movimiento de agua tiene que haber habido esta pérdida de carga, H1 menos H2. Bien, entonces, aquí podemos ver, digamos, la energía de presión. Tenemos aquí, está expresado en columnas de agua. Porque la presión del agua se puede medir en atmósferas o también en columnas de agua. En este caso estamos midiendo en columnas de agua. Presión 1 dividido entre el peso específico del agua. Aquí presión 2 dividido entre el peso específico del agua.
y luego tiene una altura Z1 y altura Z2. Entonces el agua fluye desde aquí hasta aquí, produciendo una pérdida de carga. Bien, aquí la ecuación de la continuidad de Darcy dice que Q es igual a es la de transversal donde pasa el flujo y la velocidad del flujo por el tiempo. Aplicando esta fórmula que hace Darcy, entonces K sub T, o sea, el coeficiente de permeabilidad, llega a ser Q, viene a ser gasto, no es caudal, es gasto, es decir, un volumen de agua, dividido entre el área por la gradiente hidráulica por el tiempo de escurrimiento. Eso nos determina el coeficiente de permeabilidad a una temperatura cualquiera. ¿Por qué estoy hablando de este caso T? Resulta que para poner en los estudios se acostumbra referirlo a este valor a 20 grados centígrados. Hay que, cuando está diferente a 20 grados centígrados, hay que hacer una corrección por temperatura. Enseguida vamos a ver eso. Bien, entonces tenemos el coeficiente de permeabilidad. Aquí, el caso T. Bien, para la corrección de o sea, para llevar a 20 grados centígrados de temperatura, hacemos K sub T, que está a una temperatura cualquiera, multiplicado por alfa. Alfa es la corrección por temperatura para llevarlo a 20 grados centígrados. Entonces, alfa no es más que la relación de la viscosidad del agua a una temperatura cualquiera entre la viscosidad del agua a 20 grados centígrados. Esto es alfa, corrección por temperatura. Bien, bueno, entonces, perdón, está mal escrito aquí. Este es este valor. N20, no es H. N es viscosidad del agua a 20 grados centígrados. Este es H a una temperatura cualquiera, porque este es N, viscosidad del agua a una temperatura cualquiera. No confundir con H, por favor. Hay un error acá. Y área transversal que atraviesa el flujo y ve la velocidad del flujo. El tiempo que transcurre para que haya un gasto Q. Gasto quiere decir un volumen de agua. Bueno, también hay unas fórmulas empíricas, ¿no es cierto?, que se puede utilizar, por ejemplo, en el caso de las arenas puras, que es el valor 1.4 por K sub 85, K, el coeficiente de permeabilidad equivalente por una relación de vacío 0.85, por eso se pone que K sub 0.85 como su índice, y es el coeficiente de permeabilidad al cuadrado. Son fórmulas empíricas para calcular el coeficiente, pero enseguida vamos a ver cómo se determina eso. Después también puede haber otra formulita simple que bastante, en algunas oportunidades se maneja por facilidad. Por ejemplo, se puede determinar K de manera aproximada, que es una expresión de este señor Hassen. Esto es solamente aplicable en gravas y arenas limpias. 100 por D sub 10 al cuadrado. D sub 10 se obtiene el diámetro efectivo de Hassen mediante la curva granulométrica del suelo. De ahí se saca, eso ya hemos visto en la primera parte de granulometría, cómo se calcula de 10. Al cuadrado vamos a dar directamente centímetros por segundo. Lógicamente este D tiene que estar expresado en centímetros. Son fórmulas empíricas. Bueno, muchas veces cuando estamos hablando para corrección por temperatura, estamos hablando de la viscosidad del agua a cualquier temperatura. Lógicamente, este valor de la viscosidad del agua a diferentes temperaturas ya está tabulado en la parte de manual del laboratorio. Ustedes van a encontrar una tabla de diferentes temperaturas de viscosidad del agua. Pero si no tuvieran esa tabla, entonces pueden utilizar este criterio, según Helmholtz, para determinar la viscosidad del agua a una temperatura cualquiera. Este viene a ser igual a 0.0778 menos, perdón, 1, no sé si es más o menos, pues entonces más. Aquí es 1 más 0.0033 por T, este T en mayúsculas temperatura,
más 0.0022 por T al cuadrado. Entonces esto nos da la viscosidad del agua a una temperatura cualquiera. O en su defecto podemos usar este abaco. Tengo la temperatura de 20 grados, 25, 30, 35, 40, etc. Supongamos que tuviera 25, bajo hasta acá, y tengo el coeficiente de viscosidad, que nos va a permitir hacer la corrección por temperatura. Bueno, basada en estas fórmulas, en realidad la fórmula principal es esta, acá, caso tenga una temperatura cualquiera, vamos a particularizar para determinar viscosidad en dos tipos, digamos, de permeámetros, que uno es permeámetro de nivel de carga variable, otro es permeámetro de carga constante. Bueno, entonces, los métodos para determinar el coeficiente de permeabilidad tenemos los siguientes, que son los métodos directos, permeámetro de carga variable, de carga constante, prueba directa de permeabilidad de los suelos en sitio. Y también tenemos los métodos indirectos, que uno es el cálculo a partir de la prueba granulométrica, cálculo a partir de la prueba de consolidación, cálculo con la prueba horizontal de capilaridad. Hay varios métodos. Estos métodos indirectos se utilizan solamente en casos preliminares de algún cálculo. No es muy exacto. Lo que se utiliza son estos métodos directos. Este es el método que más se utiliza, el método de carga variable. Bien, entonces, ¿cómo vamos a determinar este valor? El coeficiente, la determinación de la permeabilidad utilizando el permémetro de carga variable. O también algunas veces dicen nivel variable, también. Entonces, para eso, ¿qué hacemos? De la fórmula principal que les dije hace rato, se particulariza para este método, y caso usted, la temperatura, la permeabilidad a una temperatura cualquiera es igual a A. A minúscula es el área transversal de la bureta, que es una bureta graduada, por L. L es la longitud que recorre la partícula, que sería esto. Este es un permeámetro. Primero explicaremos qué es un permeámetro, para que entiendan esto. Permeámetro es más que un cilindro. Puede ser el mismo cilindro que se utiliza para compactar un suelo. Viene a diferentes diámetros, puede ser pulgadas, puede ser de 6 pulgadas. Algunos permeámetros todavía son mucho más pequeños, puede ser de 3 pulgadas, depende del modelo que haga el fabricante. Generalmente se utilizan los cilindros de 4 pulgadas, que no es lo usual. ¿Por qué? Porque nos permite utilizar ese permeámetro para determinar, por ejemplo, los suelos a diferentes densidades. Muchas veces uno quiere saber cuánto es su permeabilidad, por ejemplo, para utilizar un suelo con una cierta densidad. Nosotros podemos tener la compactación de ese valor del suelo y podemos determinar la densidad en este cilindro. Entonces, este cilindro tiene una base que está herméticamente, la base consta de encima del coloco una piedra porosa y una pequeña mallita aquí para que la piedra porosa no se tapone. Se coloca una malla, un filtro de papel Whatman, que es un papel filtro. O eso de se puede colocar una malla 200 encima, un papel madera o papel sábana, como llaman, pues se pone encima para que la piedra porosa no se tapone. Detrás de la piedra porosa viene un pequeño conducto, ya tiene que salir el agua, tenemos que obligar que el agua salga por acá. Y para determinar el agua en esta probeta graduada. Entonces aquí está la muestra desde este lugar hasta este lugar. El recorrido que hace la partícula es desde este punto hasta este punto. Eso se llama L aquí. Y A es el área transversal que atraviesa el flujo. Por todo esto, el área transversal en este caso de este permeámetro, que viene a ser este valor. Y
Este A minúscula es el área transversal. Bureta es un tubo de vidrio ya grabado en centímetros cúbicos o ml, mililitros. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Una vez ya colocado la muestra con una cierta densidad, o también pueden hacerse ensayos también de muestras inalteradas. Si se hace muestra inalterada, es que la muestra se tiene que sacar al mismo cilindro, colocando un anillo de bordas cortantes, y se empuja con una presión para que el cilindro se clave en el suelo, y luego lo recuperamos al suelo, lo ensalzamos en el cilindro y tenemos la muestra contenida en este cilindro, muestra inalterada. Esa muestra la colocamos en la base del termómetro y aquí lleva una tapa herméticamente cerrada. Entonces el agua no tiene que salir por ningún lado, tiene que estar hermético. Entonces el agua va a ingresar por aquí y va a salir por ahí. Bien, entonces, si seguiremos hablando de la fórmula. H1 va a ser para un tiempo T0, donde empiece el ensayo. Me pongo un punto de referencia si quiero en la parte superior o en la parte de abajo, no importa. Pero la cosa que tenemos que tomar en cuenta, ¿no es cierto? ¿Cuánto bajó desde este punto hasta este punto? En la bureta. Ese es H1, para un tiempo, o sea, para un tiempo igual a 0, H1 es 0. Después va que transcurriendo el tiempo, se va controlando con un cronómetro. ¿Cuánto tiempo tardó en bajar hasta este nivel? H1. Perdón, este H1 es un punto de referencia. Bueno, aquí, luego, ¿qué hago? El agua va a salir por acá, controlando el tiempo hasta que llegue a una altura determinada, que yo lo puedo parar arbitrariamente en el punto que vea conveniente. Entonces, marco este punto. Esto entonces viene a ser H2. La diferencia de H1 menos H2 es la referencia hidráulica. Entonces, esto ya está expresado aquí. Este es el logaritmo H1 sobre H2, que son nada más la diferencia de alturas. Lo que, lógicamente, previo al ensayo, una vez colocadas las muestras, ya sean alteradas o inalteradas en el cilindro, lo primero que se hace, hay que saturar la muestra. Entonces, para que haya un flujo de agua, el suelo tiene que estar completamente saturado. Y para eso se satura colocando en un recipiente con agua. Si se abre esta válvula de aquí, es una especie de grifo, una válvulita con una salida. Cierra esto. Perdón, entonces colocando el recipiente se abre esta válvulita acá porque el agua ingresa por aquí. Y aquí en la tapa tiene igualmente una pequeña válvula acá, que se llama válvula de una tubo de aire. Cuando se satura el suelo, el aire que está atrapado en los poros sale por aquí. Entonces a veces es conveniente inclusive colocarlo, ¿no es cierto? La bureta termina aquí, es una bureta graduada. Y con una pequeña manguera viene y se conecta aquí. Aquí hay otra válvula que cierra o se abre esta llave. Entonces, para adelantar, o sea, ganar tiempo en la saturación, hacemos que el agua ingrese por aquí arriba y el agua ingrese por aquí abajo. Entonces, esta manguerita de acá permite la salida del aire, para que el aire salga por acá. Entonces, por eso en caso de suelos arcillosos, esta saturación puede llevar varios días, 15 días, a veces hasta más. Entonces, el agua entra muy lentamente por acá, por abajo, también entra por arriba. Entonces, el momento en que ya esté saturado, entonces el aire sale por aquí, todo el aire atrapado sale por acá. Una vez que ya estemos seguros de que esté saturado el suelo, recién se hace la prueba. El momento que esté seguro de que está saturado, entonces cierro esta válvula de aquí. Saco el agua, el cilindro del recipiente que estaba con agua y cierro esta válvula
y voy a acomodar tal como está aquí el esquema y voy a hacer el control. Entonces pongo en 0 y igualmente me pongo un punto de referencia y esa altura va a ser H1. Luego de que la válvula de aquí, el agua sale hasta la altura que yo quiera pararlo y va a ser H2. Y, lógicamente, para que transcurra de H1 hasta H2, tiene que haber un tiempo que viene a ser aquí, tiempo de escurrimiento. Bueno, si así ya tiene presente dificultad en la permeabilidad porque son valores muy bajos, a veces lo ideal es que el tiempo de escurrimiento se promedie, pero eso se hace solamente en suelos granulares, porque usted puede hacer H1 más H2 más H3 dividido entre 3, eso va a ser el valor de aquí, del T. Pero en arcilla no se puede hacer eso, en arcilla va a ser solamente un ensayo, porque pasaría muchos días para que podamos hacer el promedio, hasta eso se evapora el agua, porque cae a gotas por aquí. Entonces, por eso en arcillas no se puede promediar el tiempo. Cuando tengamos que promediar el tiempo, pues se maneja aquí la altura H1 constante, H2 constante, lo que varía es el tiempo. Entonces, por eso el tiempo T1 más T2 más T3, entre 3, o si quieren más veces también pueden hacer, si quieren hasta T4. Entonces, dividen entre 4, se promedio de todo, se pone aquí solamente uno. Más que todo por el tiempo que se pierde. Bien, entonces una vez que hacemos el control, reemplazamos la fórmula. Lo que hay que tener cuidado de que la cantidad de agua que entra por acá tiene que ser igual a la cantidad de agua que sale aquí. Tiene que cumplirse esa condición. La cantidad de agua que entra es igual a la cantidad de agua que sale. ¿Por qué es conveniente este método para diferentes tipos de suelos? Porque justamente si estamos haciendo una muestra, la muestra que estamos ensayando sea arcilla, va a llevar muchos días. Y por tanto, tengo que tratar de que no haya evaporación y que el agua se pierda por evaporación, tanto de entrada como de salida. Entonces aquí se coloca un globito de caucho que juegan a los niños en las fiestas, puedo colocar acá, para que haya aire en el sector, pero que el vapor del agua no se vaya. Entonces, de ese modo, no se evapora aquí en el tubo. Lo mismo a la salida. Aquí se le coloca una protección de tal modo que no haya evaporación, porque si no, no va a cumplir. Va a ser más agua que entre en el sector y menos agua que al salir. Entonces, no estaría cumpliendo la condición. Entonces, hay que protegerlo todo eso. Justamente por este favor, este efecto, digamos, de controlar la evaporación, es que nos permite hacer ensayos para cualquier tipo de suelos con este sistema. En cambio, en suelos granulares sería mucha pérdida de ensayo a la hora entonces ahí eso no solamente se aplica en suelos granulares. En cambio, este método se aplica, repito, para cualquier tipo de suelo. Inclusive se puede determinar, decía, con diferentes densidades de suelo. También se utilizan para muestras alteradas y suelos alterados e inalterados. Entonces, con esos datos lo que hacemos es calcular este caso T. La temperatura, ¿no es cierto? Para corregir por temperatura lo que se hace es colocarle la probeta aquí, a salida. ¿Qué temperatura tiene el agua que está saliendo? Se coloca un termómetro aquí y se mide la temperatura. Eso nos va a permitir hacer la corrección, esta corrección de aquí. Fíjense aquí nos determina el caso T, y aquí para llevarlo a 20 grados centígrados, nos dice el caso T multiplicado por alfa. Alfa era la relación de la viscosidad del agua a temperatura cualquiera sobre la viscosidad del agua a 20 grados centígrados. Con eso corregimos y llevamos a 20 grados centígrados. Pues esos son factores de reducción en la realidad. Bien, con eso nos determinamos el coeficiente permeabilidad mediante este sistema, mediante este método que se llama permeámetro de carga variable. Ahora vamos a ver el permeámetro de carga constante. Bueno,
Podemos hacer, si quieren, por este método, por eso. Depende del fabricante que haga este método. Entonces, en este caso, utilizamos esta fórmula básica que vimos al final. Caso T es igual a Q, es el caudal, o sea, la cantidad de agua, dividida entre el área transversal por donde atraviesa el flujo, por la gradiente hidráulica y por T. Y el esquema modelo, que es lo más simple. Supónganse, aquí tengo un recipiente en el cual va a estar el agua a una altura cualquiera. Pero ¿por qué se llama nivel? Justamente esta agua está alimentada por un grifo o por una manguera que está permanentemente manteniendo este nivel, no varía. Y por tanto, a veces el agua está saliendo por aquí. Hay pérdida de agua, porque tengo que mantener este nivel en todo instante del ensayo. Bien, entonces la muestra se coloca aquí. Entonces este recipiente con agua se enrosca aquí un cilindro que permita colocar el suelo aquí. Entonces el suelo se coloca aquí adentro con una distancia L, que va a ser el recorrido de la partícula desde este punto hasta este punto. Y aquí igualmente se enrosca aquí porque son solidarios los recipientes. Aquí tenemos un nivel de agua y aquí otro nivel poco más bajo. Entonces el agua entra por aquí y sale aquí. Perdón, de aquí sale aquí. Entonces el recorrido que hace el agua es esto, desde aquí hasta aquí. Aquí generalmente se coloca en el punto de contacto con este recipiente, se coloca aquí una malla, la malla 200, y se coloca un pequeño papel filtro que evita que entre el agua, pero que no se acarree finos, porque si no pongo esa protección, el agua se estaría pasando por aquí con todos los finos, entonces estaríamos falseando los datos. Entonces, para esa finalidad se coloca un papel filtro aquí, y a la entrada también. Bueno, entonces, con esto tenemos datos. Fíjense, aquí tengo una altura H. Aquí, entonces, hay una diferencia con este punto. Entonces, la diferencia es H, que es lo que yo ya voy a llamar aquí. Calcular esto. Y no es más que H, esta altura, dividido entre el recorrido que hace la partícula de agua. El agua está recorriendo de aquí a aquí. Entonces, iba a ser igual a H sobre I. Tengo la gradiente hidráulica, que es este. El tiempo es el tiempo que controlo a la salida. El agua va a salir por aquí tengo un recipiente, el agua se va a reunir aquí. Entonces aquí no puedo comparar, decir, la cantidad de agua que entra igual que la que sale, no. Solamente voy a controlar la cantidad de agua que salió por unidad de tiempo, que va a ser igual este tiempo, para que el agua, por decir, es un volumen de agua, esto es un volumen, es el agua que va a salir y se va a apuntar en este recipiente en un tiempo T. Y lógicamente para poder hacer la corrección por temperatura, pongo el termómetro en esta probeta, donde está saliendo el agua de aquí. Eso me permite hacer la corrección por temperatura. Bueno, entonces, este es un método más simple de hacer. Inclusive se puede hacer en forma casera. Se coloca un tubo de PVC con sus rosca aquí, otro tubo también de PVC con sus rosca aquí, y se coloca una malla para evitar que el agua transporte los sedimentos aquí. Entonces pongo el suelo acá y hago la prueba. Es simple hacer, solamente que voy a medir la diferencia de altura que existe entre este punto con respecto a este punto. Con eso voy a calcular la gradiente hidráulica. Entonces va a ser esta altura H entre este L, que eso me da este valor I. Aquí te dibujo también lo mismo, solamente que el modelo del aparato es diferente. Pero esto es lo más simple que se puede hacer en forma casera. Simplemente con los tubos. Colocar aquí un tubo con mayor altura, aquí otro tubo de menor altura, y aquí un tubo donde voy a colocar la muestra. Lo único que tengo que hacer es controlar el tiempo de escurrimiento de un recipiente que me permite medir el volumen de agua.
este ensayo es sencillo, pero se utiliza solamente para suelos granulares. Por eso se llama carga constante o nivel constante. Entonces, ¿por qué no lo puede utilizar en suelo fino? Como decíamos, el suelo fino a veces tardan 20 días o un mes en saturarse. Entonces tendría que tener la alimentación del agua en forma permanente aquí porque tengo que mantener constante este nivel y por tanto perdería mucha agua. Entonces, por tanto, este método no se aplica para suelos que tengan plasticidad, solamente para suelos granulares. Después tengo otro método que es prueba directa de permeabilidad de los in situ. Es este. Por ejemplo, ¿qué es lo que hago? Supongamos que estamos en el campo y hacemos una perforación que le vamos a llevar el pozo principal y pozos de observación, 2 pozos de observación. Entonces, mido el nivel, mi nivel está aquí, pero cuando hago el pozo y meto una bomba y empiezo a bombear, el nivel va a bajar aquí. A este nivel se llama nivel dinámico. Y cuando dejo de bombear, el nivel va a subir, posiblemente está por acá. Eso se llama nivel estático. Entonces van a haber 2 casos del tipo de flujo para calcular este coeficiente de permeabilidad en el sitio, en el lugar. Entonces, este caso es para el flujo no confinado. Y junto un pozo principal de mayor diámetro, a mayor profundidad, y tengo pozos de observación. Aquí está el eje, de eje a eje mido la serie de 2 hasta aquí, y 1 hasta aquí. El pozo principal 1, pozo de observación 1 y pozo de observación 2. Bien. Y luego inicialmente, cuando perforo, seguramente el agua estaba en este nivel, pero después cuando deje ya de perforar, entonces a veces el nivel sube un poco más. Eso se llama nivel estático, es decir. Coloco una bomba y empiezo a bombear, y el nivel va a ir bajando, lógicamente este nivel también se va a ir bajando, hasta que llegue a un punto final donde ya este nivel no baja más. De forma que bombeo durante día y noche, no va a bajar este nivel. Entonces lo que hacemos es bombear por varias horas y medimos este nivel. Aquí vamos a tener, ¿no es cierto?, la distancia H1 y la distancia H2. Aplicamos esta fórmula. El coeficiente de permeabilidad, este Q, en este caso viene a ser metros cúbicos por hora en el caudal aquí. O puede ser centímetros cúbicos por minuto, como quiera. Dividido entre pi por logaritmo de R2 sobre R1. R2 sobre R1. Sobre H2 al cuadrado menos 8 al cuadrado. Este H1 al cuadrado menos H2 al cuadrado. Bien, esto. Cuando calculamos el coeficiente de permeabilidad, fíjense el logaritmo que está empleando. Si utilizo un logaritmo en base 10, voy a tener que hacer esto. Por eso es importante saber qué logaritmo van a hacer en el momento del cálculo en el examen, o calculen cualquier cosa. Entonces, si no utilizan este logaritmo, si no utilizan este logaritmo en base de 10, entonces van a tener que multiplicar por 2.3 el valor de E, R2 sobre R1. Y por H2 al cuadrado menos H1 al cuadrado. Entonces, este es el coeficiente de permeabilidad para un flujo no confinado. ¿Por qué digo no confinado? Porque resulta que todo este es estrato permeable o el acuífero principal. Si es flujo confinado, entonces tengo que tener un estrato de suelo impermeable y abajo está el acuífero. Eso es diferente, que enseguida vamos a ver también ese caso.
Entonces, como les decía, este Q viene a ser el caudal, metro cúbico por hora. Depende de la unidad que quieran emplear, ¿no? No siempre metro cúbico por hora, puede ser también metro cúbico por segundo, por minuto, como quieran. Bien. Ahora tenemos el otro caso. Esta sería la prueba de un flujo confinado. ¿Por qué se llama confinado? Porque aquí tengo el estrato impermeable y tengo aquí estrato permeable. Bueno, antes que vayamos adelante, ¿qué importancia tiene este tipo de flujo? Aquí si quiero sacar agua, permanentemente tengo que tener una bomba, no puedo extraer agua sin bomba. En cambio, en este caso sí. Fíjense, aquí tengo yo un estrato impermeable, puede ser arcilla, y aquí tengo estrato permeable. Esta es mi línea de flujo, perdón, mi cono de abatimiento. O sea, este aquí es un cono. Ustedes ven en planta, va a ser como un trompo. Y entonces lo mismo hago el pozo principal, mido tengo dos pozos de observación, tengo R2, y desde aquí hasta acá tengo H2, desde aquí tengo H1. Y este valor D es del estrato impermeable hasta donde calcule el estrato permeable. Entonces, aplico esta fórmula, Q es igual al caudal, metros cúbicos por hora, como quieran, 2pi por esta altura de aquí, es D, R2 sobre L1 menos, perdón, sobre H2 al cuadrado más H1 al cuadrado. Este valor. Bueno, aquí puedo, por ejemplo, si tenemos supongamos que va a ser un pozo de agua. Muchas veces cuando hay este caso con flujo confinado, el agua puede salir solo sin necesidad de bomba. Eso se llama pozo de aguas urgentes, hay urgencia cuando hay esta formación. Entonces esa formación que va a ocurrir es como si tuviera yo una distancia lejana, hay una lluvia, digamos, permeable, y no por acá. Entonces si tengo una ladera aquí, supongamos, y esta formación viene así, entonces ¿qué va a pasar? Yo lo hago un punto de aquí, un pocito, ¿no es cierto? Mi línea de presión está aquí. ¿Qué hago yo? Al hacer el pozo de agua, ¿no es cierto? La línea de presión va a querer de que el nivel de agua suba hasta la altura que está aquí, por acá, por la carga hidráulica. Y por tanto el agua va a salir sin necesidad de bomba. Porque perforé este estrato que le está confinando al acuífero. Suponiendo que esto a la larga tiene una influencia en la carga hidráulica debido a la lluvia. Esos dos casos se presentan. Entonces vamos a ver, entonces un suelo, para determinar la permeabilidad, si es flujo no confinado o flujo confinado. En muchos lugares en Santa Cruz existe este tipo de acuíferos. Le voy a mencionar algunos lugares, si es que conocen. En Chané, Magallanes, el camino que va a San Pedro. En San Pedro también hay, que va en la zona norte, también hay surgencia. Después, en donde los japoneses, por ejemplo, en San Juan de Yapacaní, en esa zona hay surgencia, y también esa zona de, bueno, los que conocen el lugar, La Enconada, en una zona que se llama Los Chapatos. Entrando por eso la industria arrocera se trasladó allá. Había bastante asentamientos japoneses, que los japoneses siembran
arroz en zonas inundadas, con agua permanente. Esa misma tecnología están usando ahora los colonos bolivianos. Entonces, lo que antes se producía el arroz en Portachuelo, que era ahí justamente el centro de acopio del arroz principal a nivel departamental, ahora ya no es ahí, sino que se trasladó justamente aquí en esta zona de la Enconada. Ahí es ya fiesta y coronación de las reinas del arroz. ¿Por qué? Porque justamente tiene esta facilidad de que el agua sale solo, por tanto no gastan plata en tener agua. La naturaleza les ha dado y porque es un agujero y lógicamente el agua sale por sí solo. Entonces tiene agua permanente. Se han hecho criadero de peces, criadero de camarones, en fin, toda la facilidad que ha tenido por la naturaleza. Otro lugar que también están los japoneses de lo que se llama Okinawa. En Okinawa lo mismo, hay surgencia. Inclusive algunos pozos que se han hecho que han tenido que poner una válvula para tapar para que no siga saliendo el agua porque no saben dónde echar el agua. Si quieren funigar, que hacen, ponen una cañería más alta, viene el tractor, ¿no es cierto?, le destapa y ¿no es cierto?, sale el agua por sí sola y llena el tanque para funigar. Pero el agua está saliendo de abajo hacia arriba. Pero eso es importante tomar en cuenta porque también puede ser que en este caso yo tengo estrato impermeable, tengo estrato permeable, pero acá puedo tener otra vez estrato impermeable. De repente aquí abajo ya no tengo un buen acuífero, entonces ¿qué va a pasar? Si me paso de eso, entonces se pierde su urgencia y el agua ya no va a salir, más bien el agua va a entrar por acá. Pero hay que tener mucho cuidado cuando se hacen pozos de agua en este tipo de formaciones, si quiere tener su urgencia. No pasarse a otro estrato que en vez de darle agua le quita agua. Entonces, ya como ven, tenemos dos casos. Bueno, aparte de esto, tenemos, aquí no me olvidé colocar, las pruebas de permeabilidad en sitio. Uno de ellos se llama el método del LEFRAC. Anótenlo por favor, así como se escribe. De LEFRAK, LEFRAK. Este método de LEFRAK es muy importante hacer este ensayo, especialmente en mecánica de suelos aplicado a estructuras o puentes. Esto generalmente se utiliza más en suelos que son granulares. Esta prueba de LEFRAK es un método también para determinar la permeabilidad en sitio. Ahora el otro caso es el método de Leo-Young. Se escribe Leo-Young, es el francés, Leo-Young. Se utiliza para el caso de perforaciones en rocas, cuánta filtración puede haber, y también se hacen, por ejemplo, para determinar si está haciendo un túnel, las rocas pueden tener fisuración, entonces si se hace un orificio en las rocas, el agua por recarga hidráulica va a entrar por los estratos permeables y por consiguiente va a tener mucha agua ahí en el túnel. Entonces se hacen pruebas tanto para túneles como se hacen puentes también para represas para determinar cuánto es su filtración debido a la meteorización de rocas. Entonces en este caso se hacen perforaciones con diamante y a cada metro o cada cambio de material se va haciendo las pruebas del young. Entonces para eso se hace se va haciendo la perforación, se saca la herramienta de perforación y se mete una tubería de alta presión, se coloca un packer es como un tapón, y bueno, una vez colocado eso, ya en la parte externa, se coloca una bomba de pistón de alta presión, un medidor de agua para saber qué cantidad de agua le estamos inyectando y, lógicamente, a qué presión. Entonces, se va controlando, ¿no es cierto?, el tiempo, o sea, la cantidad de agua que va entrando al orificio, porque el orificio está tapado herméticamente, no sale por ningún lado. Entonces, solamente va a salir justamente si tuviéramos acá roca, entonces yo estoy inyectando agua por aquí y lo tengo tapado acá, entonces el agua va a salir por acá. Entonces voy a calcular cuánto de
de agua se pierde por unidad de tiempo. Eso se lee en número de Young. Entonces, si me dice tanto por ciento, perdón, tantos litros por segundo, entonces ya hay una especie de, no especie, sino ya está estudiado el caso. Dice, para cuando hay pérdida el número de Young alcanza tanto, necesita hacer tratamiento. Si el Young número tanto, entonces no necesita tratamiento. Entonces, si está en un valor muy alto, entonces vamos a tener que impermeabilizar la zona. Si está esa, por ejemplo, ¿no es cierto? Si hay filtración por la parte lateral o por debajo del cierre del puente, del pique, entonces, ¿qué va a pasar? El agua se va a salir y por tanto tendré que hacer orificios en la parte de las riberas, digamos, del río, también en la parte central, una especie de cortinas, inyectando lechada de cemento o inyectando arcilla refoculada para poder cerrar los poros para que no haya pérdida por filtración. Entonces, este ensayo de leyón es bastante caro porque hay que perforar en roca y además la prueba que hay que hacer porque hay que utilizar una herramienta especial y el trabajo es lento porque hay que sacar la herramienta, sacar la herramienta y hacer la prueba. Entonces, por eso el valor, digamos, que se cobra por ese trabajo es nomás, no muy caro, pero por el trabajo que se realiza es más caro que perforar cualquier pozo. Y ese sería el método de Young. Ahora, en la complementación de este tema, por favor, ustedes me van a mandar como tarea, anótenlo, por favor, la determinación, anótenlo, determinación de la permeabilidad por el método de Lefranc, L-E-F-R-A-N-K, Frank. Uno. Y el otro es la determinación de la permeabilidad por el método de Lejeune, L-E-G-E-O-N. Esos dos métodos se hacen ensayos in situ, como también en este caso que estamos hablando, del flujo, o sea, por la prueba de bombeo en el lugar, ¿no? En el sitio. Lógicamente que estos ensayos nos dan certeza, ¿no? Porque estamos trabajando en el mismo lugar. Entonces, por favor, me lo envíen cuando me envíen su tarea, por favor, y pongan su grupo. Hay mucha gente que no escribe el nombre completo porque tienen que poner su nombre completo. Y la fecha. Bien, tenemos también otro caso, como les decía, si hago un pozo de agua muy cerca de otro pozo, puede ser que en eso tiene la importancia la determinación del radio de influencia. El radio de influencia se calcula de esta fórmula de Sichart. Entonces, E es igual a 3000 por H menos HC por raíz de K. Este K es coeficiente de permeabilidad. Si vemos este esquema, ¿no es cierto? La H es la altura final hasta acá, H, viene a ser este. Y HC es altura de nivel dinámico. La altura dinámico es cuando el nivel, o sea, todo por una razón yo estoy bombeando y estoy bajando de nivel, es el nivel dinámico. Pongo una bomba y voy bombeando hasta que llega un punto, ¿no es cierto?, que ya no, con la bomba ya no va al nivel, se mantiene constante. Ese es el nivel HC. Este K es el coeficiente de permeabilidad que se determina por unos ensayos en laboratorio o en forma directa. Esto me permite que, o sea les decía, ¿no es cierto?, cuando bombeo el agua, forma una especie de un círculo, como un trompo. Entonces yo puedo calcular qué radio me está influyendo este pozo, ¿no es cierto?, a bombear con cierto caudal, hasta donde me llega el radio de influencia.
Si hago otro pocito cercano, nada dado que se superpongan estos radios, y por tanto nos estamos quitando ambos pozos. Si es para negocio el pozo para vender agua, no nos conviene hacer eso. Vamos a gastar más energía con la bomba y para tener un cierto caudal, y eso nos va a costar más caro porque habría que vender el agua a mayor precio. Por eso no es conveniente hacer un pozo muy cercano. En fin, si yo quiero, por ejemplo, digamos, que sea el freático, de repente, ¿no es cierto?, mi radio de influencia importante en ese caso, que se superpongan las radios de influencia para que el nivel baje fácilmente con dos bombas que te hacen. Va a depender de qué fines, para qué fines se utiliza este valor. Pero, repito, radio de influencia es eso, determina la influencia que tiene un pozo mediante un bombeo aledaño, en un círculo. Bueno, para terminar esta parte. Aquí un ejemplo que estamos calculando, ¿verdad? Dice, para determinar el coeficiente de permeabilidad, perforar a través de un estrato de arena de 15 metros de profundidad, subir haciendo por el lado de la exploración dos pozos, observación 2, de 20 a 65 metros a partir del pozo principal. Inicialmente el agua, tanto en el pozo principal y en el pozo de observación, se mantuvo a nivel de 3 metros, o sea, primeramente estaban acá, constante, ¿no? Este BBP se llama boca de pozo. Entonces aquí está el eje, la sigla para decir ejes, ¿no es cierto? Saben eso. Es un C con una L. Bien, entonces, luego dice, después del bombeo, el agua hasta alcanzar la condición estacionaria, así que no va a bajar más, se observó que se obtenía un caudal de 19 metros cúbicos por hora. El nivel del pozo de observación a 20 metros de distancia del pozo principal bajó 1,40, que es este de aquí, y a la de 65 metros bajó 0,70. ¿Cuál será el coeficiente de permeabilidad? Pues en este caso, este es un flujo no confinado. Entonces aplicamos la fórmula, con los datos que estamos viendo aquí, y tenemos el valor del coeficiente de permeabilidad 1.292 a la menos 4 metros por segundo. Ese es el coeficiente de permeabilidad para ese caso, aplicando la fórmula que vimos. Aquí estamos trabajando directamente con el logaritmo. Bien. Bueno, es un poquito también, un poquito largo, entonces lo dejaremos para la próxima clase. Van a disculpar que hoy día tuve problemas con internet. Y en la zona que vivo no hay buena señal. Gracias, por favor, a los demás compañeros, yo di un link esta mañana a los auxiliares, pero parece que ninguno les comunicaron, porque posiblemente no estaban pasando clase a ellos. Porque esto me pasó en la mañana, tengo clase a las 7, y no pude entrar, tuve problemas. Entonces tuve que reinstalar de nuevo. Bueno, había otro link, ya no estaba en el programa semanal. Entonces les mandé a avisar y no se pudieron comunicar con ustedes. Por favor, para la próxima clase, para el otro grupo, para el viernes, por favor, me hacen el favor de comunicar a los compañeros para que estemos con el mismo link de ahora, ¿ya? Bueno, muchas gracias.